Bueno, ¿qué es el Business Intelligence o la inteligencia de negocio? Y esto por ahí cuando ustedes lo vean, se mezcla, digamos, con algunos conceptos que ustedes que creen que los tienen incorporados, pero en realidad hay mucho, es un tema que se utiliza bastante, digamos, y que las empresas de hoy en día están empezando a usarlo, digamos, principalmente por los grandes beneficios que brinda, digamos. Fíjense, dice, conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimiento del análisis de datos. Entonces, hoy en día existen una gran cantidad de bases de datos relacionales y mucha información, digamos, que se aplica sobre ellas, digamos. La inteligencia de negocio es obtener información sobre esas bases de datos que les permita hacer un análisis de datos rápido y obtener ventajas, digamos, comparados con análisis de datos tradicional o de base de datos relacionales. Fíjense en que la inteligencia de negocio está en la parte superior, digamos, que está acá en la parte estratégica, que generalmente ustedes lo aplican para los directivos, en la parte táctica para los gerentes, y fíjense que la parte operacional, que sería lo que ustedes ven cuando ustedes hacen las operaciones comunes de alta, baja, modificaciones, consultas, lo hace todo la parte del personal operativo. ¿Estamos? Entonces, los sistemas de inteligencia de negocio obtienen los datos de los sistemas operacionales y los convierten en información valiosa usada en los niveles tácticos y estratégicos. Ahora, yo les pregunto a ustedes, eh, ¿qué ejemplo podrían plantear ustedes de una empresa donde puedan aplicar inteligencia de negocio? Fíjense que esta, por ejemplo, fue una pregunta que yo les puse, creo que el año pasado en el parcial, digamos, que es un concepto general, digamos, que ustedes, supuestamente la inteligencia de negocio, ¿sobre qué tipo de organización lo pueden emplear? A ver, Natalia, ¿está Natalia? No, pongan el... Bueno, para cualquier tipo de empresa, por ejemplo, un ejemplo, a ver, Martín Collante, ¿cuál podría ser un ejemplo? Supongamos que ustedes entran a trabajar en una organización, en cualquier organización. SICOM, por ejemplo, podría ser por ejemplo, ¿qué información, bueno, no sé si vos trabajas ahí, pero, por ejemplo, en SICOM, ¿qué información tienen de la base de datos estructurales o transaccionales, que son las comunes, digamos, las que ustedes veían cuando veían en base de datos? ¿Qué información es la que ustedes obtienen? Por ejemplo, yo les planteo algo, una empresa de colectivo, ¿qué información obtienen ustedes o qué información pueden obtener de una empresa de colectivo? ¿Cuál es la información transaccional que obtienen? Por ejemplo, Sergio Gamarra, ¿está Sergio? Estoy. Y, y los viajes, podemos sacar información de las personas donde viajan, los registros de los viajes. Puede ser ahora con el tema de la SUBE, vieron que todo se hace a través dónde empezó a tomar el colectivo, en qué lugar, digamos, podría ser el recorrido. Ah, Ahora, sí, el tema de la sube, bueno, la cantidad de pasajes en una línea, por ejemplo. sí, 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 esto se lo pregunto porque yo conozco un chico que no sé si se recibió, pero él estaba haciendo un poco de inteligencia de negocio, creo que era de la empresa CBCB, me parece. Entonces, supongamos que ustedes van a hablar con un gerente, digamos, o con el responsable, digamos, de una empresa de colectivo. De una empresa de colectivo, ¿qué información les parece a ustedes que a ellos les interesaría? Generalmente, cuando Y ustedes ven sería, los cubos siempre están relacionados con el tema del tiempo, ¿no? Entonces, tienen que ver cómo lo relacionan con algún...
Y si sería una empresa de transporte, sería en qué momento del día, o sea, el horario, hay más pasajeros o solicitan más el servicio y así poner más unidades. Toma esa decisión el empresario. Claro. Le pregunto esto porque cuando ustedes vayan a hacer el relevamiento, este tipo de preguntas son las que ustedes tienen que hablar con el gerente, digamos. Por ahí puede ser, como está relacionado con el tiempo, fíjense, en todos los meses se factura lo mismo o no. ¿Ustedes qué es lo que opinan? Que no, ¿En qué mes creen que se factura más? ni en la época escolar, Supuestamente. suponente. Bueno, ¿y qué otra pregunta le harían, por ejemplo? O sea, como para que ustedes, la idea es que ustedes cuando vayan a hacer la entrevista, guíen al gerente, digamos, como para que él les diga qué puede ser lo interesante para ellos, digamos, como para que ustedes después armen el cubo, ¿estamos? Y generalmente, como le digo, el 90% está relacionado con el tiempo. Como lo que usted decía del tema de la facturación por mes, digamos, es interesante, digamos, porque generalmente, o por hora, digamos, ¿cuál creen que van a ser las horas pico donde hay mayor cantidad de transporte o deben poner más cantidad de colectivos? ¿A las 6 de la mañana? ¿A las 12 de la noche? ¿A qué hora tendré que poner más colectivos? Y el horario de entrada y salida, ya sea a los colegios para ir a trabajar. Bueno, ese tipo de preguntas, digamos, son las que ustedes tienen que tratar de buscar y descifrar, digamos, o no descifrar, sino charlar con el gerente o con el responsable de cada organización y ver en cada caso qué es lo más conveniente. ¿Estamos? Bueno, a ver, continúo. Bueno, dice, ¿cuáles son los inconvenientes de los sistemas de información tradicionales o los sistemas clásicos, digamos, que estarían con una base de datos con SQL, digamos, no sé, un MySQL o un Postgre? Primero, una gran rigidez a la hora de traer los datos. En una base de datos transaccional está, ¿cómo hacen para obtener un dato? Yo quiero saber, no sé, la cantidad la cantidad de personal que subió, la cantidad de personas que subieron un colectivo. ¿A través de qué lo hago? En una base de datos transaccional. Una consulta SQL. Generalmente siempre son consultas SQL, digamos. Pueden trabajar también con base de datos no SQL, pero en un 90% de lo que está en el mercado hoy en día son todas a través de bases de datos relacionales, digamos. Ahora, la consulta SQL, yo quiero hacer una consulta, no sé, sobre, no sé, 500 tablas que están todas relacionadas y algunas de las tablas tienen 1 millón de registros. ¿Va a ser flexible o va a ser rígido? ¿Ustedes qué creen? Y rígida. Me refiero al tiempo que le va a llevar a obtener esa información, ¿no? Entre que tiene que escribir y eso. ¿Ustedes qué creen? ¿Va a ser rígido o va a ser flexible? Y nos va a llevar mucho más tiempo relacionar las tablas. Les va a llevar mucho más Rígido. tiempo. Si ustedes a esas consultas lo hubieran puesto dentro de un cubo de datos, que ya vamos a ver después de qué se trata, esas consultas las podrían hacer muy rápidamente, digamos. Entonces, ustedes en vez de estar sentados haciendo listados todo el tiempo, pueden generar un cubo con la información que la gerencia o el personal directivo necesita e ir extrayendo información de ese lugar, digamos. ¿Estamos? Tienen que tener conocimientos técnicos, no cualquiera, digamos, se sienta. ¿A usted le costó un poco o mucho el tema de aprender SQL? No sé si alguno ya está trabajando y empezó a trabajar con cursores, con trigger. ¿Es algo que es relativamente sencillo o les lleva un tiempo aprender? Lleva tiempo, Cristina. Lleva tiempo, ¿no? Más de ustedes debe haber transpirado un poco, ¿no? Pero, digamos, esto, digamos, es algo que, porque tiene una curva de aprendizaje que involucra un cierto tiempo. Mientras que si ustedes lo trabajaran con un cubo, un gerente, digamos,
que no necesariamente va a ser o tiene que ser un informático, este, tiene que aprender, sentarse a aprender SQL, digamos. Lo que tiene que aprender es a sacar los listados que necesita, digamos. Esta es la idea de trabajar con los cubos, ¿no? Bueno, largos tiempos de respuesta, esto ya lo dijimos, mientras más complejas sean, la unión de grandes tablas, más tiempo lleva. Hoy en día, largo tiempo de respuesta se está subsanando de varias formas, principalmente con el tema de servidores en la nube. Yo el año pasado hice un curso de Google que hacía consultas con SQL, digamos, y una consulta sobre una tabla que tenía 10 millones de registros demoraba 7 segundos, digamos, que si lo hicieran en una máquina común, digamos, o en un mismo servidor, demoraba esa consulta, digamos. Pero bueno, igual involucra un cierto tiempo que ustedes tienen que subsanar, digamos. El deterioro en el rendimiento de los sistemas de información. Fíjense en que las consultas pueden causar grandes degradaciones del sistema. ¿Esto qué significa? No sé si ustedes deben haber ido alguna vez a alguna empresa, alguna administración pública, ¿no? Y en el momento en el que estaba, no sé, alguien largó a hacer un balance o se pudo hacer una consulta y de pronto ustedes le dijeron el sistema está caído, o nunca le dijeron, nunca les pasó eso, que fueron a apagar la luz o algo así, o algún trámite y se empezaron a demorar. ¿Nunca le ocurrió eso, Gabriela? ¿O nunca pagaron ninguna boleta? Sí, sí. Y eso pasa, digamos, pero ¿por qué pasa? Porque yo hago una consulta sobre una única base de datos transaccional que tiene millones de registros y esa consulta lleva un tiempo o hace una serie de operaciones y esa serie de operaciones lleva tiempo, ¿no? Vamos a ver que después cuando ustedes trabajan correctamente, digamos, y tienen su data warehouse, esa consulta siempre va a demorar un par de segundos. Si tiene un equipo rápido, un servidor lo hace muy rápido, digamos. A veces hay falta de integración. ¿Qué significa? Que yo tengo, no sé, una base de datos relacional que está en MySQL y después llegó, no sé, llegó Bill, que era fanático de Postgre y agregó Postgre. Y después llegó Antola, que era fanático de la base NoSQL y agregó MongoDB. Y de pronto tengo 3 bases de datos y tengo que obtener información de las 3 bases de datos. ¿Y qué es lo que hago? Y se me complica, digamos, cuando quiero hacer una consulta sobre la misma, con información estadística, se me complica obtener eso, digamos. ¿Estamos? La idea de trabajar con los data warehouse es que esa, digamos, falta de integración se pueda hacer rápidamente. O las consultas se pueden hacer rápidamente. Bueno, siempre va a haber datos erróneos, obsoletos o incompletos, y esto no siempre, bueno, muchas veces es responsabilidad de las personas que estaban antes, digamos. Por ahí una persona cuando estaban empezando y quería crear la base de datos, creó una planilla en Excel y después ustedes ahora están sufriendo en este momento, digamos, porque tienen que obtener información de esa planilla en Excel o porque las columnas no estaban normalizadas o no tenían los controles de integridad correspondientes, entonces empieza a fallar por todos lados, digamos. ¿Estamos? Entonces esta mala calidad de datos obviamente va a influir en que las consultas de banco que ustedes obtengan van a fallar o no van a tener la calidad que ustedes quieren. ¿Estamos? Puede haber problemas para adecuar la información a cargo del usuario. Bueno, estos dos últimos puntos básicamente están relacionados con el tema de cómo ustedes van a importar sus datos, digamos, y cómo pueden hacer unas consultas que les brinden soluciones que sean razonables, digamos. En un data warehouse, si ustedes lo hacen correctamente, deberían, los datos erróneos, obsoletos, incompletos, los deberían, no sé, o reemplazar o no considerarlos, digamos, antes de subirlo al data warehouse, digamos. Entonces, la información que ustedes obtengan va a ser algo que va a ser valioso para el gerente, ¿no? Imagínense ustedes, por ejemplo, una persona que cargaron mal el año de nacimiento, supongamos que nació en 1970 y en vez de cargar en 1970 le pusieron 1870. Entonces, eso, no sé, 100 años de más que cargaron de más, digamos, al hacer el cálculo estadístico le va a salir mal, digamos, porque va a influir, va a decir que, por ejemplo, tienen empleados, no sé, si tiene 5 empleados, entonces le da 20 años de más para cada uno del empleado, entonces
va a influir negativamente en los datos que ustedes quieren obtener. ¿Estamos? Bueno, la ausencia de información histórica, generalmente, perdón, este es un problema grave, digamos, porque ustedes quieren, la estadística generalmente se hacen con la información actual, con los años anteriores, digamos. Pero si yo quiero hacer si yo quiero sacar esta información estadística y tengo tres bases de datos, como le mencioné recién, ¿qué es lo que hago? Tengo que unificarlo de alguna forma, ¿estamos? Ahora, ¿cuáles son las pautas para garantizar el éxito? Y estas son algunas recomendaciones que ustedes empiezan a trabajar en cualquier organización deberían seguir, digamos, como para que le garantice que lo que ustedes van a obtener sea una información que sea útil y sea fiable. ¿Estamos? Primero tienen que tener el apoyo de la gerencia. ¿Por qué tienen que tener el apoyo de la gerencia? Gabriela, ¿por qué crees que? Porque el gerente es el que toma las decisiones de toda la organización. Sí, y la información que ustedes van a obtener, o sea, los listados que ustedes van a obtener, van a ser para los gerentes, digamos, para las personas que toman las decisiones. Entonces, si el gerente no los quiere apoyar, es muy difícil que, por más que usted diga, no, yo sé inteligencia de negocio, yo lo resuelvo, no sé, lo resuelvo muy rápido, digamos, pero si el gerente no lo apoya, es muy difícil que lo que ustedes hagan vaya a funcionar. ¿Estamos? Porque es casi obligado, digamos, que ustedes tienen que contar con el apoyo de la gerencia. Tienen que tener compromiso de los usuarios. Los usuarios se refieren a todos los usuarios de la organización, ¿no? Entonces, a ver, Vilte, ¿por qué cree que tienen que tener compromiso de los usuarios? ¿Sabes, Vilte? Para hacer más fácil el trabajo de recabar información, tener una buena relación con el usuario. Sí, esa es una parte, digamos, recabar información, pero también porque supongamos que lo listado, por ahí lo va a sacar alguna secretaria o algo, y si la secretaria o la persona que tienen que sacar los listados tiene mala predisposición o nunca no le gusta lo que ustedes hicieron, digamos, por más que tengan muchos colores, que tengan muy buenos cubos y que hayan aplicado toda la metodología y todo lo demás, esto no va a funcionar, digamos. Entonces los usuarios tienen que haber un compromiso de todos los usuarios, digamos. Y a veces ese compromiso lo ganan ustedes, o muchas veces, un 90%, con el tema de la capacitación. Muchas veces los sistemas no funcionan porque los usuarios no están lo suficientemente capacitados para enfrentar las expectativas, digamos. Entonces ustedes le ponen un muy buen sistema, pero el usuario nunca lo entendió. Entonces lo importante es que ustedes hagan una correcta capacitación. ¿Estamos? Pasa lo mismo supongamos que ustedes entran a trabajar en alguna empresa como Project Leader, tienen que tener, los programadores también son usuarios, digamos, de cierta forma. Entonces lo importante es hacer una buena capacitación. Si una persona que trabaja con ustedes no se siente capaz para programar porque no hizo ningún curso, porque le falta, digamos, le falta conocimiento, entonces tiene que tener una buena captación de los usuarios. Estamos en el buen sentido. La metodología de la implementación, la metodología que le vamos a mostrar o que vamos a utilizar en la materia es una metodología que es bastante sencilla y que en 2 o 3, creo que son 5 o 6 pasos, ustedes la resuelven y llegan al resultado rápidamente. Entonces algo que ustedes, no sé, si van a trabajar en una organización en un lugar real, digamos, lo aplican o estudian en una semana y lo pueden desarrollar, digamos. Es una metodología fácil, sencilla, digamos, que es lo que tratamos de que ustedes la hagan. Fíjense que ustedes cuando hagan el parcial, a la metodología la van a desarrollar en media hora, cuando mucho, porque no es algo complicado, digamos. Tienen que ver cuáles van a ser las herramientas analíticas con las cuales van a trabajar. Hay muchas herramientas hoy en día disponibles, pero tienen que ver cuál se adapta mejor para la organización en la que ustedes están. Por ejemplo, yo la última vez que vi cómo lo aplicaban esto era en alguna empresa de que hacen desarrollo de software y lo aplicaban para sistemas de banco. Entonces, en los sistemas de banco, el gerente del banco utilizaba algunas librerías de Java, no lo sabía, digamos, y con la librería de Java jugaba con el cubo. Entonces era rápido,
sencillo para él, digamos, porque era algo gráfico, digamos, que él podía ver. Luego había la rapidez de la implementación, digamos, esto es algo que, al contrario de las metodologías clásicas, tradicionales, que ustedes vieron con unificado, con UML o alguna otra, estas son metodologías que se pueden aplicar rápidamente y una vez que ustedes manejan la herramienta, en un par de días ustedes pueden obtener información muy útil, digamos, y ya tienen muchos listados ya armados para que el gerente juegue, por así decirlo de alguna forma, con esa información. Bueno, la experiencia. Fíjense que la experiencia a veces es importante contar con una persona que haya experimentado, que haya trabajado ya con alguna de estas herramientas analíticas, como para que muestre al resto del personal informático, digamos, de esta empresa, cómo aplicarlos, digamos. De todos modos, si no se tiene los conocimientos, lo que es interesante es que estas herramientas son muy sencillas de aplicar y con a veces realizando algún curso, algunos pequeños cursos lo pueden aplicar rápidamente. ¿Estamos? ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, seguimos. Bueno, ¿cuáles son los errores comunes al implementar la inteligencia de negocio? Cuando hacen un enfoque netamente técnico. El enfoque netamente técnico se refiere a que ustedes quieren seguir lo que dice el manual al pie de la letra sin por ahí tener en cuenta las cosas que le interesan al gerente o al personal directivo. Una mala selección del equipo de trabajo o de la tecnología que se emplee. Fíjense que a veces ustedes con el equipo de trabajo muchas veces se elige por amistad, digamos, y no por tema de conocimiento. O muchas veces ustedes eligen una tecnología porque ustedes conocen esa tecnología, pero sin embargo puede haber muchas tecnologías nuevas que están apareciendo y que hacen mucho más fácil o mucho más sencillo el trabajo que ustedes están desarrollando. Lo que ya habíamos visto antes, de una mala calidad de datos, de una base de datos transaccional que tiene una mala calidad, digamos, entonces la información que ustedes van a obtener es mala. Una falta de planificación, y esto es importante porque ustedes, más que la metodología sea sencilla y la herramienta sea sencilla, tienen que hacer una planificación, como en todo sistema informático, digamos, y decir, no sé, el aplicar esto me va a llevar 2 semanas, me va a llevar 3 semanas, me va a llevar un mes, y yo voy a seguir una serie de pasos, digamos, como para que ustedes después, si tienen algún inconveniente en alguna etapa, puedan ver en qué lugar donde tienen problemas, digamos, en qué estado. Un presupuesto inadecuado. Y acá es importante, esto vamos a ver después, el tema de los costos, porque hay herramientas que son de software libre, que ya vamos a ver cuál pueden llegar a aplicar, y hay herramientas que no son de software libre, que son mucho mejores, pero también son pagas y tienen que ver si la organización está dispuesta a pagar, digamos, por ese tipo de herramientas. ¿Estamos? Entonces lo que tienen que ver son los costos de licencia que tiene esa herramienta, de infraestructura tecnológica. Si ustedes tienen, no sé, 10, 386, por más que hagan muy bueno, no va a funcionar, digamos, ¿no? Si ustedes tienen depende de la máquina con la cual ustedes tengan, es recomendable que un cierto nivel en el tema de los equipos, ¿no? La ampliación de requerimientos que ustedes van a tener, qué va a pasar si yo lo tengo a este sistema en un servidor y lo quiero poner en otro, qué es lo que tendré que hacer para ampliarlo, ¿no? Bueno, la mala selección de herramientas, que es la que ya habíamos visto, y no propiciar el cambio. Como yo le dije, la mejor forma de propiciar el cambio es a través de la capacitación. Cuando ustedes realizan capacitación, las personas se encuentran predispuestas, digamos, porque conocen a detalle, digamos, cuáles son los beneficios que pueden tener la herramienta. ¿Estamos? Mientras que si ustedes lo obligan a utilizar algo y nunca le explican cómo tienen que hacerlo, es muy difícil que eso funcione correctamente. Bueno, esto, fíjense, son las herramientas que utilizaban. Le traje dos, una la que era del 2017 y otra la que era del 2021. Fíjense que acá Microsoft siempre está como un líder, digamos. Este cuadrante mágico de Gartner lo que les dice es
cuáles son las herramientas que se están utilizando en el mercado. Tiene algunas ventajas y algunas desventajas, digamos. La, bueno, la ventaja es que en un panel le muestra, digamos, cuáles son las que están funcionando en la actualidad, y la desventaja es que muchas veces deja fuera software o programas simplemente por el hecho de que no son pagos, digamos, o porque son software libre, digamos. ¿Está? Por ejemplo, fíjense que acá Microsoft con Power BI es uno de los mejores, digamos, y figura como uno de los líderes. ¿Está? O sea, mientras más figura en el cuadrante de derecho, en la esquina superior derecha, digamos que funcionan mucho mejor esas herramientas o son más utilizadas en el mercado. Fíjense que Pentaho, por ejemplo, acá figura como un nicho. Nicho significa en algo que está por salir, pero que está a modo de prueba, digamos, por así decirlo. ¿Está? Fíjense que está también Oracle. Oracle, la idea que tiene Oracle es que, por ejemplo, el tema de los data warehouse están reemplazados directamente, haciendo que el motor de la base de datos haga la consulta de una forma diferente, digamos, para obtener rápidamente el resultado, digamos. Bueno, después está SAP y SAS. ¿Qué es SAP? SAS creo que SAP es el de IBM. No, acá está IBM. Que hay un libro acá, bueno, había un libro en la biblioteca, no sé si seguirá están. Fíjense que comparado bueno, acá está mal, aquí este es del 2021. En el 2021 Microsoft sigue estando Tablux, que es de software libre, que es un conjunto de librerías en Java, sigue funcionando. Perdón, está acá ya como un líder. Bueno, empiezan a aparecer muchas otras. Pentaho, por ejemplo, se nos cayó del mapa. Oracle, fíjense que estaba acá como un nicho y ahora ya no está como un nicho, sino como un visionario, o sea que avanzó, digamos. Está. Bueno, Google, que también ya empieza a aparecer, digamos. Entonces, hay una serie de herramientas, digamos, que ustedes pueden ir comparando e ir viendo cuáles son las que ustedes pueden aplicar, digamos, para cada caso y ver cuál es la que le conviene, digamos. Siempre, no sé, generalmente yo lo hago esto, por ejemplo, con los lenguajes de programación, cuando no sé, tenemos que dar un lenguaje de programación en alguna materia y nos fijamos cuáles son las tendencias del mercado, como para que no darle algo que está totalmente desactualizado. ¿Estamos? Bueno, este análisis, digamos, para ver con cuáles herramientas van a trabajar, esto lo van a tener que hacer, creo, en el práctico 1, que ya se lo van a dar mañana. ¿Estamos? Bueno, y esta es la bibliografía que ustedes van a seguir y que hay varios libros. Fíjense, hay uno que dice Nuevas tendencias en inteligencia de negocio, del Big Data a Social Intelligence, inteligencia de negocio. Este es un artículo en una revista que está bastante bueno. Errores comunes a la implementación, que era muchas de las cosas que yo le mencioné. Este libro de Loudon y Loudon, Sistema de Información Gerencial. Bueno, esta es una tesis que yo hice para una especialización que se llama Cubo de Información, que también les puede servir como guía. Minería de datos en inteligencia de negocio. Esta es una tesis de unos chicos, que supongo que capaz que algunos de ellos lo conocen, digamos, yo se las comparto y se las dejo en la bibliografía que tienen disponible.